Bienvenidos a este tercer segmento. En esta primera semana de teleconferencias en nuestro módulo de Estadística 2. Estamos dando inicio al módulo y en el segmento anterior estábamos trabajando con esos métodos de muestreo. Recuerden que esta parte de muestreo que ustedes encuentran aquí en esa primera semana, en la primera unidad de sus cartillas, es la que nos da la base para el trabajo de todo lo que hacemos con esos métodos de la estadística inferencial, que son los que aplicamos aquí en este módulo de Estadística 2. Bueno, recordemos entonces esos métodos de muestreo que estábamos trabajando y nos vamos a centrar en este segmento en los muestreos probabilísticos. Recordemos que en el segmento anterior hacíamos esa diferencia entre los tipos de muestreo, el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Y trabajamos dentro de ese muestreo no probabilístico algunos de los muestreos como el muestreo casual, el muestreo intencional, el muestreo por cuotas. Corresponde entonces aquí en este segmento al trabajo con esos elementos de la población que vamos a seleccionar donde todos tienen la misma probabilidad de quedar incluidos dentro de la muestra. Bueno, pero ¿qué tipos de muestreo probabilístico son los que vamos a tener? Entonces, veámoslos aquí en la siguiente diapositiva, en donde decimos que dentro de esos tipos de muestreo probabilístico aparece el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. Muchas veces cuando nosotros nos dan información y esa información ha sido obtenida a través de una muestra, que es una muestra probabilística, a nosotros nos dan información acerca de cómo sacaron esa muestra. Entonces nos dicen, por ejemplo, se hizo un estudio con 1.500 personas con un muestreo aleatorio simple, o nos dicen con un muestreo estratificado. Es decir, nos identifican qué tipo de muestreo se hizo. Además nos dicen con un margen de error de. Entonces eso ya nos está garantizando que el muestreo que se está obteniendo es un muestreo probabilístico y ha sido trabajado con algunos de los muestreos que hemos señalado aquí. O es aleatorio simple, o es sistemático, o es estratificado, o es por conglomerados. Y dependiendo los estudios que se estén haciendo, dependiendo el objetivo que se persiga dentro de un estudio, dentro de un trabajo de investigación o dentro de un análisis que requiera datos estadísticos, así como una investigación de mercados, etc., podríamos también trabajar una combinación de estos métodos que estamos señalando aquí como los muestreos probabilísticos. Bueno, entonces veamos en qué consiste cada uno de estos muestreos. Un muestreo aleatorio simple. ¿Cuándo vamos a tener nosotros un muestreo aleatorio simple? Bueno, entonces observen cómo en un muestreo aleatorio simple nosotros decimos que tenemos una población y que de esa población vamos a seleccionar una muestra. Entonces, una vez que nosotros hemos seleccionado una muestra, definido un tamaño de muestra, esa muestra la vamos a seleccionar teniendo en cuenta que dentro de la población, cada uno de los elementos de la población, y eso es algo que requiere este tipo de muestreo, cada uno de los elementos tiene que ser numerado. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que aquí hago una numeración de los elementos de mi población, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces, un primer requerimiento que tiene ese tipo de muestreo, el muestreo aleatorio simple, es que
nosotros tengamos una numeración de la población. Observen que yo estoy diciendo que voy a trabajar un muestreo aleatorio. Entonces, voy a darle igual probabilidad de selección a cada uno de estos elementos de la población. ¿Y eso qué significa? Que yo voy a utilizar cualquier método aleatorio para hacer la selección. ¿Qué es cualquier método aleatorio? Entonces, es como cuando trabajamos o cuando decimos que vamos a hacer una rifa. Yo voy a hacerle una rifa con estas personas que tengo acá en la población. Y para esa rifa, entonces, esta numeración que estoy haciendo, estos numeritos que les estoy asignando, los voy a colocar dentro de una bolsa y voy a ir seleccionando elementos. Esa es una forma de hacer una selección aleatoria. Otra forma es utilizando los números aleatorios. Entonces, para eso encontramos unas tablas de números aleatorios que nos permiten a nosotros generar esa secuencia de valores que nos permitirían identificar quiénes de estas personas son las que se van a ganar la rifa. O en otras palabras, cuáles de estas personas son las que van a quedar incluidas dentro de la muestra. Dentro de sus calculadoras encuentran una función que es la función random, aleatorio, y esta también nos permite generar esos números que son aleatorios. O cuando hacemos el trabajo en Excel, en Excel las funciones en f de x, encontramos también una función que nos permite generar ese tipo de números aleatorios. ¿Cómo procedemos entonces cuando generamos ese tipo de números aleatorios? Entonces, vamos generando los números aleatorios. Vamos a suponer que el primer valor que salió fue el número 2. Si el valor que sale es el número 2, quiere decir que esta persona que está aquí marcada con el número 2, la que tenía el número 2, fue la que quedó seleccionada en la muestra. Y si la siguiente persona que seleccionamos fue la 5, quiere decir que esta persona que tenemos aquí es una persona que va a quedar incluida dentro de nuestra muestra. Y así hacemos con cada uno de los elementos. Si es la 9, entonces vamos señalando la persona 9 y esta persona está incluida dentro de la muestra. Y así seguimos con la numeración. Si es el 19, entonces quién ocupó, quién tenía el número 19 y él quedó dentro de la muestra, y así seguimos hasta conformar los elementos que son necesarios para esa muestra. Estas personas que fueron seleccionadas aquí fueron seleccionadas en una forma aleatoria, fueron seleccionadas en una forma al azar. Eso significa entonces que los resultados que yo obtenga a través de esta muestra que seleccione aquí, en esta selección aleatoria, me van a permitir a mí hacer generalización hacia todo el grupo. ¿Cómo hago la generalización hacia todo el grupo? Utilizando esos métodos estadísticos de estimación. Entonces, esa es una garantía que tiene cuando trabajamos este tipo de muestreo. Un muestreo aleatorio simple. ¿Qué ocurre cuando trabajamos otro tipo de muestreo como el muestreo sistemático? ¿Qué ocurre en un muestreo sistemático? En un muestreo sistemático, entonces, como vamos a ver más adelante, se fija un factor que es conocido como el factor de sistematización, donde ese factor de sistematización se establece como un valor que relaciona la población y la muestra. Entonces, vamos a suponer que para este caso, nosotros elegimos en forma aleatoria al azar un primer elemento dentro de la muestra. Observen que la primera persona que seleccionamos dentro de la muestra fue esta. Y a partir de ahí fijamos el factor. Para este ejemplo, yo voy a suponer que tomamos aquí un factor y ese factor de sistematización asume un valor de 3. Entonces, ¿qué ocurre si estamos tomando un factor con un valor de 3? A ver aquí. Entonces, observen. Yo empiezo a contar 1, 2 y 3. Entonces, ¿quién sería la siguiente persona dentro de mi muestra? Observen,
A partir del primero que fijamos, yo comienzo a contar 1, 2 y 3. Y nuevamente hago la cuenta, 1, 2 y 3. Observen que siempre estoy contando cada 3 elementos y ellos son los que van a conformar mi muestra. Continúo 1, 2 y 3, entonces este sería el siguiente elemento de nuestra muestra. 1, 2 y 3, y así vamos seleccionando cada uno de ellos utilizando ese factor de sistematización. 1, 2 y 3, este sería otro elemento de nuestra muestra. 1, 2, 3, vamos contando de 3 en 3 y vamos seleccionando cada uno de esos elementos, 1, 2 y 3. Y este sería otro de los elementos dentro de esa muestra. Este muestreo sistemático que comenzamos a hacer teniendo en cuenta ese factor de sistematización, que aquí hemos fijado en un valor de 3, también nos permite obtener una muestra probabilística. Este muestreo sistemático es un muestreo que se utiliza mucho cuando, por ejemplo, en un sistema de producción se tiene una banda transportadora, se va a hacer un análisis de calidad y entonces fijamos un primer elemento que es el que comenzamos a analizar y a partir de ahí se comienza a contar con el factor de sistematización cada cuántos elementos vamos tomando. Entonces si ese factor es 3, por ejemplo, entonces contamos 3 elementos, dejamos pasar 3 y el tercero lo vamos tomando. Y así vamos conformando nuestra muestra. Ocurre que a veces nosotros observamos que en la calle a veces se hace este tipo de muestreo, entonces se ha fijado en una forma probabilística el tamaño de la muestra y entonces observamos que una vez que se define cuál es el tamaño en la población objeto de estudio, entonces se toma una primera persona, se empieza a contar con el factor de sistematización y entonces comenzamos a un cierto número volver a seleccionar otra persona para que quede incluida dentro de esa muestra. Ahí decimos, el muestreo que estamos trabajando es un muestreo sistemático. Y esa es otra forma de hacer muestreo probabilístico. O sea, esa es otra forma de tomar muestras probabilísticas. Bueno, ¿qué otro tipo de muestreo vamos a tener? Entonces, existe el muestreo estratificado. ¿En qué consiste el muestreo estratificado? Entonces observen que en este tipo de muestreo la población, esta población que tenemos aquí, la dividimos en grupos con características homogéneas dentro de los grupos y heterogéneas entre ellos. Entonces, yo perfectamente puedo tener una población donde esta población está conformada por todos los estudiantes y yo comienzo a dividir estos estudiantes que tengo dentro de la población por, digamos, por facultades o por carreras. Aquí tengo los estudiantes de ingeniería, aquí tengo los estudiantes de medicina, aquí tengo los estudiantes de letras, aquí están los de física. Entonces, cada grupo que yo estoy tomando tiene características homogéneas dentro del grupo. Si yo miro los estudiantes de ingeniería, ellos tienen unos comportamientos que son similares. Por ejemplo, su rendimiento en matemáticas, sus destrezas en matemáticas, sus destrezas ingenieriles, aquí las vamos observando en términos de los estudiantes de ingeniería. Y esas difieren, son diferentes a las que tienen los estudiantes de medicina. Por eso decimos, las características son homogéneas dentro de estos elementos que están en cada grupo, pero entre ellos, aquí, de uno a otro, sus características son bien diferentes. Entonces, cuando hacemos esa selección, tomando la división por esos grupos con esas características, de cada grupo vamos seleccionando elementos que van a conformar la muestra final. Quiere decir entonces que aquí la muestra va a tener representantes de ingeniería, medicina, letras, física. Todas las carreras van a estar representadas dentro de la muestra. El caso más común cuando nosotros hablamos de ese muestreo estratificado es lo que tenemos, por ejemplo, cuando hablamos en la ciudad
de esa división que tenemos en la ciudad, de esa división por estratos. Entonces, cuando hablamos de que tenemos el estrato 1, el estrato 2, el estrato 3, etc. Entonces, las características que tenemos dentro de cada uno de los estratos nos dice que sus características internas dentro de cada estrato, las características son similares. Entonces, si vamos a mirar características socioeconómicas, dentro de cada estrato sus características son similares. Pero cuando lo llevamos a la comparación entre grupos, entonces aquí vamos a encontrar diferencias. Y si yo voy a seleccionar una muestra, entonces, ¿qué hago? Pues de cada estrato vamos seleccionando una partecita, de tal forma que esa partecita que vamos seleccionando nos van a permitir conformar los elementos de la muestra total que necesitamos. Cuando decimos que estos elementos me van a permitir conformar los elementos de la muestra, le está dando posibilidad a que haya elementos de toda la población y de todos los estratos. Entonces ahí vamos a entender, y esto ustedes lo revisan en sus lecturas, que esa forma de seleccionar los elementos de los estratos se puede hacer en forma proporcional al tamaño del estrato. Eso significa que si yo tengo aquí más personas en el estrato 3, pues muy seguramente en la muestra pues también van a quedar incluidas más personas del estrato 3. O igual ocurría cuando hacemos la división en nuestra universidad. Esta universidad que tenemos aquí, si hay más estudiantes de ingeniería, entonces igual van a tener mayor representación que los estudiantes, por ejemplo, de medicina, si es el caso en que existan más estudiantes. Entonces, esta es otra forma de tomar la población, de hacer otro tipo de muestreo. Y existe, entonces, dentro de estos muestreos probabilísticos, un muestreo que es conocido como el muestreo por conglomerados. ¿Cuál es la condición para hacer un muestreo por conglomerados? ¿Qué características tiene este tipo de muestreo? Casi que podemos decir que en un muestreo por conglomerados la situación es contraria a la que veíamos en el muestreo estratificado. Aquí, los conglomerados los están conformando esos grupos que tienen características heterogéneas dentro de los grupos y homogéneas entre ellos. Significa, dentro de cada grupo, internamente, yo puedo tener elementos con diferentes características. Entonces, un ejemplo podría ser, si yo comienzo a hacer un estudio sobre el rendimiento académico en diferentes universidades, entonces lo que yo voy a encontrar es que internamente, dentro de cada universidad, puedo encontrar estudiantes que tienen diversidad en cuanto a su rendimiento académico, o sea, internamente las características son heterogéneas. Estudiantes con bajo rendimiento, medio rendimiento, alto rendimiento. Pero cuando voy a hacer la comparación entre grupos, este grupo que tengo aquí, esta universidad que tengo aquí, va a tener características muy similares a esta segunda universidad que tengo aquí y a esta tercera universidad que tengo aquí. Es decir, que el trabajo que yo hago entre estos grupos o conglomerados me permite establecer que hay características que los hacen similares, que me permiten hacer comparaciones y que me permiten trabajar en función de ellos con resultados que son similares. Pero internamente yo puedo encontrar de todo. Una forma de trabajar ese muestreo por conglomerados es cuando nosotros decidimos, por ejemplo, trabajar por ciudades. Cuando decimos que vamos a trabajar por ciudades, vamos a hacer un estudio en donde tenemos una división de ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta. Entonces ahí, ¿qué tenemos? Que cada una de esas ciudades conforma un conglomerado. Y entonces internamente podemos tener características que son heterogéneas. Y entre los grupos, entre ciudades, comenzamos a analizar características que son similares y que nos permiten entonces manejar esos tamaños de muestra. En este caso, cuando hacemos la selección,
no estamos haciendo una selección de una muestra por unidades, sino una selección de muestra por conglomerados. Y esa es otra forma de trabajar nuestro muestreo probabilístico. Bien, entonces, ¿qué encontramos cuando estamos trabajando ese muestreo probabilístico? Encontramos que estos métodos de muestreo nos van a permitir a nosotros hacer esas generalizaciones o esas proyecciones acerca de todos los valores de la población con un nivel de seguridad, con un nivel de confianza bastante alto, en donde vamos a acercarnos a los verdaderos valores de la población, que aquí vamos a identificar como parámetros. Bien, estamos llegando entonces al final de este tercer segmento dentro de esta primera teleconferencia, primera semana, dentro de nuestro módulo de Estadística 2. Los espero en la siguiente semana, donde ya comenzamos a trabajar esos métodos estadísticos a través de estos diferentes diseños de muestreo. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima oportunidad.